Tenemos con nosotros al periodista Carlos del Amor, que acaba de publicar su primera novela, esta que ven aquí, El año sin verano, en la editorial Espasa. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cuántas cosas suceden en un verano solitario y en una casa, en un bloque de pisos en el centro de Madrid, verdad? Sí. Y más que me he dejado sin contar, ¿no? Que podían haber sucedido, pero sí, yo creo que es muy poético y muy metafórico, ¿no? La soledad de un edificio, las casas vacías, la ciudad a medio gas o casi sin gas, y todo esto es lo que empieza a construir esta novela, ¿no? Y lo que de alguna forma es el punto de arranque de este año sin verano. Del mismo modo que el narrador de esta novela va investigando en un piso y en otro de manera más o menos ordenada, aunque hay una historia que se posiciona por encima de las otras, vamos a intentar ir un poco por... El narrador en principio tiene muchas cosas en común contigo. Es un periodista, ha escrito un primer libro de cuentos de bastante éxito, habla con sus editoras, la situación personal más o menos también ha sufrido la muerte de un ser querido. En un momento determinado hay un juego con el título de tu libro anterior, en vez de La vida a veces... un amigo con el que se escribe y que le da consejos lo llama La vida es así. En fin, es un narrador en principio muy parecido a ti, ¿no? Sí, hay mucho de mí en la novela y en ese digamos hilo conductor que es este narrador, porque yo siempre digo que al final uno, o por lo menos a mí me pasa, que escribe de lo que sabe o de lo que es o de lo que tiene más cerca o de lo que conoce, ¿no? Y bueno, a mí me resultaba más fácil dar el salto a la novela escribiendo de cosas que tengo cerca, que puedo tocar, que puedo sentir y que puedo apreciar, ¿no? Y por eso me anclé a esa realidad tan cercana para por lo menos que sirva de hilo conductor y que no me perdiera en el mapa de este edificio. Pero sí, tiene mucho de mí. Yo creo que se me identifica, ¿no? A pesar de que nunca se dice el nombre, ¿no? de este narrador y de este turista accidental por pisos ajenos, pero sí se me puede llegar a identificar. Qué bonita película la de Kafdan, la de Turista Accidental, es una novela de Tyler. Los proyectos que baraja el narrador con sus editoras para posibles novelas, ¿son aquellos que tú también barajabas en un principio? Es que yo en un principio... Historia de la abuela... Sí, yo cuando en un principio cuando termino el cuento del libro de cuentos, La vida a veces, y bueno, se plantea ya dar el salto a la novela. Uno de los temas que barajas, tienes varias alternativas, y uno de los temas que barajas es contar la historia de una abuela, de mi abuela, utilizando siempre elementos de ficción, pero sí ese ancla de la realidad de la que te hablaba antes, y era el germen. De hecho, a mí me gusta mucho hacer un boceto, ¿no? Un pequeño resumen, que es el que aparece en el año sin verano, que sería el arranque de ese libro frustrado titulado Dentro de esta novela Entre sueños. Y sí, era el germen de la novela. De hecho, yo iba a escribir esa novela y luego se cruzó el año sin verano. Vamos a contar brevemente el argumento para orientar a nuestros espectadores. El protagonista, el narrador, se encuentra casualmente un manojo de llaves en una de los pisos de su edificio. Es el manojo de llaves de la portera. Es el manojo de llaves de la portera. Entonces él decide quedárselo y, aprovechando que el edificio está vacío, aunque en algún momento también tiene algún percance con alguna vecina, se encuentra, o sea, aprovecha y se va metiendo en cada piso. Y cada piso, que es muy distinto, como también lo son los personajes que los habitan, ¿no? Esto está muy bien porque cuando describen los pisos son distintos unos de otros, sí, ¿no? Sí. Esconde, encierra una historia. Y a mí me gusta la siguiente lectura. Por un lado, se puede pensar que las historias que cierran las viviendas
porque el narrador no tiene forma de saberlas. Ujú. Son así, y entonces el lector sabe más que el narrador, o son directamente fruto de la invención del narrador. Ujú. Se puede leer un poco de esas dos formas, ¿no? Ujú. No sé esto cómo lo ves tú. A mí me gustaba mucho el juego, primero, de aportar siempre más información al lector de la Claro. que tiene el propio narrador, ¿no? Sí, Que sí. el lector siempre va un paso por delante de este narrador perdido a veces, Sí. ¿no? Y me gustaba, y eso me posibilitaba el viajar constantemente al pasado y contar lo que hubo antes de que se mudara este narrador a ese edificio, y lo que esconden esas casas, que como tú dices son todas diferentes, ¿no? Que también a mí, bueno, cada uno tiene sus pequeñas taras, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso de la distribución de las casas, ¿no? Y por qué distribuimos. Yo creo que la distribución de una casa dice mucho de nosotros. Si nos gusta más que el salón tenga mucha luz, o lo que nos gusta es que la habitación tenga mucha luz, si nos gusta despertar con luz, o despertar más en la parte íntima de la casa, que para mí siempre es la parte de atrás, ¿no? La parte más interior, si esa casa le ponemos aduana o no, es decir, si al abrir la puerta ya estamos enseñando la casa, ya nos están viendo en el sofá, o hay un pequeño muro que hace a ver el nivel de confianza que tiene este que llama al timbre, como para invadir mi intimidad o no, ¿no? Y me apetecía mucho ese juego con el lector de viajar al pasado. Y muchas casas de este edificio peculiar están como estaban. Quiero decir, no tienen una distribución más moderna, sino que tienen a lo mejor pues una casa con muchísimas habitaciones, esas casas colmena, ¿no? Que antes, bueno, pues se hacían con muchas habitaciones, muy pequeñitas. por pequeñas que fueran, pero claro, y de hecho si ahora tú te metes en un portal de internet a buscar una casa, te ves casas de X metros, 100 metros y 6 habitaciones. Claro. Y 2 Pues baños, posible. un aseo y Claro. puerta de servicio, no sé qué. Claro, y hoy es prácticamente impensable, ¿no? Hacer una casa así, pero hay muchas casas que están ancladas en ese pasado todavía, y eso también me permitía jugar con los personajes de años atrás. Y luego además las historias, los relatos, porque no deja de ser una novela de relatos, ¿no? Sí. Están contadas con un narrador omnisciente en tercera persona, y las partes que entreveran protagonizadas por el narrador, por el protagonista, están en primeras, es una primera persona, ¿no? Sí. Entonces a veces casi podemos hablar de dos narradores. El narrador es un mirón, es un voyeur, Sí. le gusta, ya desde el principio dice que le gusta fumarse un cigarro Es un observando. Jimmy Stewart. Sí. Yo creo que esto también tiene bastante que ver Sí. contigo, ¿no? Con ese afán de curiosidad, de saber. Es una especie de diablo cojuelo que va abriendo los tejados de las casas, ¿no? Y va sabiendo y tal. He recordado también aquella novela de Perec, la de las instrucciones de uso, que también mediante el movimiento del caballo en el ajedrez te va contando las vidas y las historias de cada piso de un inmueble francés. Pero hay una historia que comentaba yo al principio, que se impone sobre las demás, que llega hasta el presente del narrador, una historia de amor con un desenlace un tanto oscuro, Sí. ¿no? Y que es la que, dentro de este conjunto de cuentos hilvanados, es la que cobra más. Sí, es la que articula la novela entera, ¿no? No es una historia, no es una novela de amor, pero una historia de amor, o una historia de amor y pasión, engaño y desengaño, es la que cobra mucha vida, ¿no? Dentro del año sin verano. Esto es porque otro de los grandes, de las chispas que encienden esta novela, es un piso cerrado. Es el piso que hay debajo de mi casa, que tiene las persianas echadas, y también echa a volar mi imaginación con esas persianas, ¿no? Esas persianas antiguas que encierran una casa que está a oscuras, que está descansando, que está una casa que dormita, pero que ha tenido vida, ¿no? Y que han debido suceder cosas. Y en ese piso sitúo esa historia de amor, y al habitante que es, yo creo, el auténtico protagonista de la novela, ¿no? Que es Simón Hurtado, que es el que yo creo que articula toda la novela, y el que hace que el narrador también tenga afán por investigar y curiosear. Si no existiera ese quinto, si no existiera Simón, probablemente no hubiese entrado en ningún piso, porque los demás a lo mejor no le hubiesen interesado tanto, pero este es el primero que provoca ya un afán de curiosidad desmedido y casi enfermizo del narrador. Hay una cosa que apuntas en la novela, quizás de forma involuntaria, o quizás no, porque
tú eres de Murcia, en algún momento incluso se habla del que es de provincias, ¿no? Sí. Pero es curioso cómo en el bloque de pisos, que todos viven en la misma, o sea, bajo el mismo tejado, saben muy poco unos de otros. Es más, se comenta que las paredes son gruesas y que no se oyen. Las relaciones entre los vecinos se puede decir que son bastante frías, o más que frías, inexistentes, ¿no? Y sin embargo, cuando cuentas el nacimiento de Simón, que es muy bonito, como el padre apela a los vecinos a que con unas antorchas... Entonces ahí se está viendo también cómo la vida en las ciudades, las relaciones humanas en las ciudades siempre es más fría que los pueblos. Sí, ¿no? pero yo es que eso lo creo. No, yo también. Yo creo Por que eso me ha gustado, además. Yo creo que nos miramos poco, ¿no? Y creo que al 80% de la gente que vive en grandes ciudades, cuando es una situación incómoda, por ejemplo, montar en el ascensor con un vecino, estar durante 30 segundos que dura el viaje con un vecino, que tienes que hablar algo, si no hay confianza, que suele ser la mayor parte de las ocasiones, pues qué frío hace hoy, y poco más, ¿no? La conversación, o miramos el móvil, ahora tenemos el móvil y nos ponemos a mirar el móvil para disimular, ¿no? Y que llegue rápido a nuestro piso y nos bajemos. Y sin embargo son personas con las que en teoría tenemos mucho roce, ¿no? Y eso en provincias y en los pueblos sobre todo, yo todavía tengo en la memoria, y todavía por suerte sucede, sacar la silla y sentarte en la calle a tomar la fresca y que más allá en la casa de al lado haya otra persona tomando la fresca y se establezca una conversación y se forme una tertulia que habla de la vida y que habla de cómo ha pasado. Y ese es el contraste donde nace Simón a donde vive el narrador, o donde luego vive Simón, ¿no? Que no se conocen del todo las personas con las que pasas muchos años a 5 metros, ¿no? Y hay roce, pero no hay contacto. En la estructura del libro se van alternando también textos de Simón. Simón era periodista cultural, además. No sé si ese jardinero amigo tuyo te va a regañar por haber hecho una estructura demasiado compleja o no, porque tú cumples, el narrador, mejor dicho, cumple con su palabra. Le dice, si hago eso, pondré los nombres de los personajes encabezando para no liarte, ¿no? Sí. El jardinero es un personaje que es el mayor crítico literario, ¿no? Y al final uno de los más válidos, ¿no? Porque es al final el mayor crítico es un lector. Y el jardinero es un lector. Y en la vida a veces yo termino con un cuento que cruza muchas historias, también en un edificio, y es verdad que puedes llegar a perder el hilo. Y él me advierte de eso y dice, está estupendo, por favor, haz una novela, pero no hagas como el último cuento en el que hay muchos personajes, se cruzan y termino perdido, ¿no? Y no he cumplido una parte de mi palabra, porque he metido demasiados personajes o muchos personajes y se cruzan y se van y vienen, pero sí le he facilitado mucho la labor con encabezamientos y demás para que él no se pierda, que es cuando tengamos tertulia en el parque, pues no sé qué me dirá, pero cuando mejore el tiempo y nos sentemos en un banco, veremos, a ver si no se ha perdido, ¿no? En este bosque de vidas. Trabajas en Televisión Española, te encargas de la parte cultural. Voy a hacerte una pregunta que quizás a lo mejor vas a matarme, pero ¿para ti qué es cultura? ¿O qué es la cultura? Porque yo creo que es un término más complejo de lo que en principio a veces despachamos. Cultura es todo. Bueno, sí. Bien, pero... Cultura es aquello que nos hace crecer. Cultura es aquello que despierta nuestra inquietud. Cultura es un libro, es un cuadro, es una película, es algo que nos hace pensar y que nos ayuda a entender mejor el mundo que nos ha tocado vivir. Y yo creo que una película, un cuadro, un libro, una obra de teatro te ayuda a entender, o te ayuda a hacer pensar, te ayuda a reflexionar. Y si algo te hace pensar, probablemente te haga mejorar. Entonces yo creo que cultura es una estupenda medicina para mejorar. Ahora que hablas de películas, de cuadros y demás, que aquí mencionas una película que a mí me entusiasmó cuando vi en el cine y luego la compré en DVD, de Tal padre, tal hijo. Que es Like Father, Like Son. Es una belleza de Coreda.
No, ¿cómo piensas que la cultura está lo suficientemente valorada? Porque a veces yo tengo la impresión, yo que me dedico también a esto, de que la cultura es muy vistosa, es como un jarrón chino muy bonito, pues no tiene su comedor, pero que para mucha gente no tiene demasiada utilidad y se equivocan, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más útil que la cultura. Es que lo que no se puede poner en una balanza es cultura con medicina, por ejemplo, ¿no? Porque eso es demagogia. Una la necesitamos para vivir y la otra la necesitamos para vivir también. Sí, de otra manera, pero para ¿no? vivir también, Pero claro. no se puede poner en esa misma balanza las dos cosas, porque entre comprar un libro y comer caliente, pues elegiremos comer caliente, pero no podemos hacer esa demagogia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la gente valora ese término tan amplio que es cultura. Yo creo que la gente busca, y si no puede comprar un libro va a una biblioteca, o quien tiene esa inquietud va a la biblioteca, o tiene una forma de buscarse la vida para acceder a esos productos culturales que le van a ayudar a entender un poco mejor, ¿no? Y nuestro quehacer diario como periodistas culturales es facilitar esa labor, ¿no? Y ese acceso a la cultura y hacer que la gente conozca determinados productos que a lo mejor le pueden servir para algo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero pensar, aunque a veces sea utópico, que la cultura no es la María, ¿no? Como decíamos en el instituto, en el colegio, ¿no? No es la María de las asignaturas, sino que es una pieza fundamental para que sigamos construyéndonos. Cuando yo estudié humanidades, éramos 4 o 5 en griego y latín. Me acuerdo que el profesor el primer día nos dijo: les voy a decir lo mismo que me dijeron a mí el primer día del bachillerato de humanidades. Aunque sean muy pocos, no se preocupen, porque algún día serán la élite de la sociedad. Yo no creo que haya sido para tanto, pero bueno, no sé tú esto cómo lo ves. En los últimos años, 2 años, 3 años, en fin, no sé, hay un boom de novelas publicadas de periodistas. Tú esto, además que eres periodista cultural, es decir, estás en contacto permanente con los libros y demás, ¿a qué crees que se debe esto? Porque además la literatura, y lo dice el narrador también, no es ninguna bicoca, ¿no? Tampoco es la... No te haces rico publicando libros, salvo que seas... aunque el jardinero piense que sí, mucha otra gente lo piense, está muy desencaminado. Sí, ni te haces rico en la literatura, ni te haces rico en la televisión, ni te haces rico con el periodismo, salvo excepciones que hay como en todos sitios, ¿no? No lo sé, puede ser que el folio que tienes para escribir en un periódico o el minuto y medio que tienes en televisión se quede corto y tu inquietud te haga querer contar más cosas o ampliar ese horizonte, ¿no? Hacia las 200, hacia las 300 páginas, hacia las páginas que te dé una historia. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales, que es una consecuencia lógica de alguien que se dedica a utilizar la palabra para su trabajo, ¿no? Nosotros utilizamos la palabra y en un momento dado te apetece contar más cosas o se te ocurren historias. En mi caso en concreto, mi forma de enfocar el trabajo en televisión tiende mucho a lo literario o a tomarse licencias en el texto, ¿no? Y entonces yo creo que es más o menos una consecuencia lógica, sobre todo el primer libro, que era de cuentos, que me acortaba la distancia entre un minuto y medio de telediario y un cuento, pues era una distancia más salvable. Por eso tampoco me propuse nunca empezar con una novela, sino con cuentos. Y bueno, luego también es verdad que los periodistas y en televisión en concreto, que es de lo que más puedo hablar, pues adquieren cierta popularidad que abre más puertas. Ahí va yo, sí. Eso es indudable, claro, ¿no? Claro, sí. Más por parte de las editoriales, ¿no? Sí. Claro. Esto es indudable. Y entonces yo no creo que haga que vendas más libros, o puede ser que en un principio vendas más libros, pero luego te va a colocar en tu sitio siempre. Claro. El contenido al final te va a colocar en tu sitio, porque es un dinero que la gente tiene que gastar y no permite el engaño. Puedes vender mucho a lo mejor el primero. Claro, o no puede, la tomadura de pelo tampoco te la van a tolerar, pero sí es verdad que la televisión, por lo que sea, puede hacer que el salir en televisión puede hacer que acortes determinadas etapas. Y esas determinadas etapas es que si yo soy Carlos del Amor, que vivo en Murcia y escribo El año sin verano, pues lo mando a una editorial,
lo leen cuando toque el turno, porque me Sí. consta que lo leen. Me consta, por lo menos mis editoras, me consta que leen todos los manuscritos, porque yo he visto manuscritos y incluso estando con ella reunido, ha llamado un escritor que no era nadie conocido ni salía en ningún gran medio de comunicación, ni le llamaban ni porque le iban a publicar. Pero yo esas etapas quizá me las he ahorrado. Y de eso soy consciente del privilegio por hacer lo que hago, por en determinados momentos salir en un medio de comunicación, ¿no? Y eso sin duda me ha facilitado este acceso al mundo editorial. Bueno, retomarás ya para terminar la novela de tu abuela. Entre sueños. La historia de tu Es abuela. bonito el es título. bonito el título, sí, Entre sueños. Bueno, si me sale, ¿sabes a veces que lo que pasa? Que escribir de muchas veces de alguien querido cuesta más. Sí, ¿no? Entonces te apela mucho. es ¿no? como cuando, no sé, cuando tienes que dedicar el libro a alguien con el que tienes mucho contacto, también cuesta más. Entonces, bueno, de momento está durmiendo, como haría mi abuela, estaría durmiendo y ya veremos si crece y tiene un desarrollo o no. El año sin verano, la primera novela del periodista Carlos del Amor, publicada en Espasa, una lectura muy agradable que yo les recomiendo además que lean en un viaje en AVE, por ejemplo, de Madrid a Sevilla, porque cuando lleguen a Sevilla ya estarán terminando. Tiene la dimensión, la longitud exacta para un viaje agradable en tren. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.